El hombre y la mujer en esta fotografía, a primera vista, no parecen distintos de un matrimonio cualquiera. Un rostro apacible, una mirada aparentemente tranquila. Pero es precisamente esa normalidad la que siembra el terror. Porque en lo más profundo, detrás de ese cuadro que aparenta calidez, se esconde una oscuridad que nadie hubiera imaginado. Ese esposo no solo traicionó el amor de su mujer, sino que convirtió el hogar, el lugar que debería ser el más seguro, en una prisión helada, donde el espanto y el horror se aferraban a cada rincón. Cuando el velo del secreto cayó, la verdad apareció como una pesadilla. Actos atroces, noches interminables sumidas en silencio y miedo, todo disfrazado tras una sonrisa bondadosa. Esto no es solo un caso criminal, es una historia espeluznante de un amor que se transformó en demonio, de una familia que se convirtió en infierno. Y una vez que sepas todo lo que ocurrió, jamás volverás a mirar esta fotografía con los mismos ojos serenos. Acompáñame hasta el final del video para conocer toda la verdad detrás de esta atrocidad. Antecedentes penales de Óscar Valerio. Óscar Valerio nació en la colonia Benito Juárez, en el estado de Zacatecas, México. Su historia, como muchas otras en zonas olvidadas por el desarrollo, está marcada por el abandono y la carencia de herramientas emocionales y un entorno que claramente normalizó la violencia. Desde pequeño fue conocido como un hombre reservado, con carácter difícil y una historia marcada por episodios violentos. Con el paso de los años, sus relaciones estuvieron teñidas por abuso, resentimiento y una profunda necesidad de control y afecto, junto a una visión machista que lo acompañó hasta sus últimos días. A su lado estaba Lisette Miriam Vargas, su esposa, originaria de Veracruz, quien dejó todo atrás, familia y tierra natal, para ir con él a Zacatecas por amor, creyendo haberlo encontrado en Óscar, su compañero. Al principio, su relación parecía prometedora y consensuada. Tuvieron una hija y durante un tiempo parecieron construir una vida estable en la casa de él en San Cayetano, donde la convivencia pacífica ante los vecinos parecía estable, pero en realidad ocultaba problemas profundos. La salud de Lisette no era buena, padecía insuficiencia renal crónica y necesitaba diálisis. Óscar, en sus momentos de lucidez, prometió cubrir esos gastos, más de 2 millones de pesos mexicanos, equivalentes a unos $10,000. Ese gesto se convirtió en una de las razones que él usó públicamente para justificar su desesperación. Sin embargo, su ayuda claramente no surgía de un interés genuino, sino de vivir con resentimiento, porque sentía que no recibía el amor que merecía y que Lisette no valoraba su esfuerzo. En ellos, según sus propias palabras, él decía que ya no tenía fuerzas para luchar. La verdad es que la dependencia emocional y económica fue minando poco a poco cualquier vínculo sano entre ambos, y con el tiempo la dependencia emocional y económica fue minando poco a poco cualquier vínculo sano entre ambos, y con el tiempo el estrés y los conflictos comenzaron a ser parte de la vida diaria. Óscar empezó a mostrarse paranoico, insinuando que Lisette lo había traicionado y que la persona que quería terminar la relación estaba quebrada por la tensión constante, los celos y un ambiente silencioso, intenso y sofocante. Todos estos conflictos fueron el preludio silencioso de una tragedia anunciada con un final fatal el 6 de julio de 2025. Ese día, Óscar publicó en sus redes sociales 3 videos, uno repetido, con una emoción fuerte y abrumadora. En el primero, de casi 6 minutos, publicado a las 11:20 de la mañana, él relata su dolor, expresando que la vida se está volviendo complicada y que necesita amor y quiere despedirse. De todos. En la grabación, el hombre explica que fue amenazado y rechazado. Afirma que ella no le prestaría el auto, ni le permitía salir de la casa, y que, a pesar de todo, él le dio todo. Su vida y cuidados, señalando con frustración que ella no quería estar con él. Óscar acusa que ella no lo amaba, aunque él sentía que siempre fue muy cuidadoso y que ella nunca tuvo que caminar sola. Hubo momentos en que pensó en acabar con su vida, mencionando que tal vez Lisette se iría con él.
Esto lo repitió muchas veces en su discurso y lo expresó con un tono de arrepentimiento por el desgaste emocional que decía ya no poder soportar. Durante todo el video declara que si acudía a las autoridades no le creerían, porque él había sido víctima por mucho tiempo y se había vuelto amargado, mostrando resentimiento hacia las mujeres. También expresa que aunque podría violarla, no lo haría por miedo a la ley. Hago este video para despedirme de todos. Saben que mi vida se está volviendo muy complicada, por eso necesito mucho amor. Y sí, la pareja aún me amenaza, y este tipo no quiere prestarme su auto o me echa de la casa. Quizás él se vaya conmigo. Quizás él se vaya conmigo. Entre sus frases más preocupantes revela una idea inquietante. Advierte que al final ella se tranquilizará y él morirá primero, y por eso planeó que ella se fuera con él. Temo que me dé un infarto o necesito un poco de valor y que al final ella esté bien y yo también. Yo muero primero. Por eso es que planeo que ella se vaya conmigo. Durante la grabación, el resentimiento y la actitud de Oscar hacia las mujeres son muy evidentes. Afirma que ellas están muy empoderadas y que si acude a las autoridades no le creerán, porque él ha sido víctima de acoso por mucho tiempo. Si hablo con las autoridades, sí, nunca me creerán que he sido bloqueado desde hace mucho. Nunca tuve ni siquiera una fiesta posterior. Sé que alguien salió con un caballero o con alguien más. Minutos después, a las 11:28, publicó un segundo video donde enfatiza su intención de ir al cielo junto a Lisette. En ese mensaje agradece a la familia y admite que también cometió errores al tratar mal a algunas mujeres. Sí, no respeté a algunas, 2, 3 chicas jóvenes. Necesito mucho cariño. En ambos videos menciona a Lisette con resentimiento, como si ella fuera la causa de su infelicidad, y repite que ya no está para luchar. Finalmente, Oscar se despide de todos, citando un corrido con la frase «Espero al conejo». «Te esperaré allí en ese espacio vacío», dice. «Corre. Oye, haz tu mejor esfuerzo». Algunas personas vieron el material y alertaron a las autoridades inmediatamente, pero la tragedia ya había ocurrido, y cuando llegaron ya era demasiado tarde. Casi una hora después de esas confesiones en línea, la noticia congeló a todos. La Fiscalía General de Zacatecas informó mediante un comunicado que identificaron a 2 personas que perdieron la vida en la comunidad Benito Juárez. Eran Oscar, de 58 años, y su esposa Lisette, de 52 años. Según las autoridades, el hombre disparó a Lisette en su casa con una pistola calibre .22 y luego, en un acto aparentemente doloroso y sin marcha atrás, se suicidó. Esta noticia sorprendió a la comunidad. Los residentes del área quedaron impactados al recibir el mensaje en redes sociales y recordaron la última vez que esas palabras y acciones lamentables marcaron ese día. El doble homicidio sacudió Zacatecas y todo el país. Los medios cubrieron la historia como una crónica escrita con tristeza, y la última frase que Oscar dejó como inscripción no oficial, «Espero al conejo allí», se convirtió en un triste eco de lo que nunca debió suceder. El caso generó profunda indignación en las redes sociales, donde muchos se preguntaban cómo un hombre con señales tan claras pudo declarar públicamente su intención sin que nadie en las organizaciones para actuar a tiempo. Las organizaciones feministas y de derechos humanos declararon la falta de acción para responder a señales públicas tan evidentes. Para muchos, el crimen de Lisette no solo resalta la brutalidad del agresor, sino también la ineficacia de los sistemas de respuesta. Rápidamente, incluso cuando hay señales claras y públicas de que una mujer está en riesgo. La necesidad no es solo esclarecer la verdad, sino también cuestionar por qué muchos, ya sabiendo, no actuaron a tiempo. La Fiscalía General del Estado se hizo cargo del caso y abrió una investigación por el delito de homicidio contra la mujer, activando protocolos de género. También comenzaron a recopilar pruebas, incluyendo físicas y digitales, como videos que muestran el plan y la brutalidad del acto, y estos serán evidencias clave para esclarecer la verdad.
La historia de Oscar y Lizeth se ha convertido en un triste recordatorio de la vulnerabilidad de las mujeres frente a la violencia de género y las fallas en los sistemas de cuidado y prevención. Hasta la realización de este estudio a mediados de julio de 2025, la acusación sigue recopilando pruebas y testimonios para determinar el motivo de esta brutalidad. Una realidad que, según muchos, refleja un patrón de violencia de años que no fue atendido. Este doloroso suceso muestra la urgente necesidad de fortalecer estrategias de protección y conciencia para evitar que tragedias similares se repitan, para que la justicia y la sociedad puedan reaccionar a tiempo ante esos gritos silenciosos de auxilio. Oscar, Lizeth y su hija vivieron una historia larga y fragmentada. Ella, sin familia en Zacatecas, soportó una relación marcada por la dependencia y el abuso. Él, consumido por la soledad y el pensamiento de la pérdida, convirtió su desesperación en una decisión irreversible, y su hija quedó atrapada entre el dolor y la ausencia. Esta tragedia expone no solo una muerte, sino la urgencia de fortalecer redes de protección familiar, intervenciones de salud mental, vigilancia digital y respuestas organizadas. Hay tragedias en la vida que no llegan con una puñalada ni con una bala, sino a través de las grietas silenciosas en el corazón humano. La historia de Oscar y Lizeth es una triste prueba de ello. Cuando el amor deja de ser un sostén para convertirse en cadenas, cuando las promesas no se transforman en abrigo sino en reproches. Solo por no saber escucharse, por no tener la paciencia suficiente para proteger la calma, empujaron a toda la familia hacia el abismo, dejando a un niño perdido en medio de una pérdida irreparable. Este caso no es únicamente una muerte, sino un recordatorio urgente de que, en la vida, a veces basta con un poco de ternura, con una mano que se tiende en el momento justo, con una comprensión a tiempo, para conservar un hogar, en lugar de dejar que se convierta para siempre en cenizas. La mujer que aparece escoltada por la policía en esta fotografía es Sararat Rangsiutaporn, un nombre que sembró el terror en toda Tailandia. Detrás de aquella mascarilla aparentemente inofensiva se esconde el rostro de alguien a quien apodaron con un sobrenombre escalofriante: la asesina del cianuro. Alguna vez madre, alguna vez amiga, Sararat convirtió la confianza de quienes la rodeaban en un arma, eliminándolos de manera fría y calculadora con un veneno invisible. Una serie de víctimas, desde amigos cercanos hasta amantes, cayeron tras cruzarse con ella. Y al final, Sararat salió a la luz no como una mujer común, sino como una sombra de muerte en forma humana. Si deseas conocer todos los detalles de este crimen atroz, quédate con nosotros hasta el final del video. Sararat Rangsiutaporn nació a finales de los años 80 en Tailandia. De joven, Sararat llevó una vida reservada y discreta. Luego estudió en la universidad y se graduó en Relaciones Públicas en 2009. Sus profesores la recordaban como una alumna nada sobresaliente, ni en conducta ni en apariencia. Tiempo después se casó con Vitun Rangsiutaporn, quien en ese entonces era policía. De esa unión nacieron 2 hijos, pero para 2020 las diferencias entre ellos provocaron el fin de la relación, aunque sin ruptura total. La relación, aunque imperfecta como suele pasar, continuó con ellos viviendo bajo el mismo techo como antes. Creían que era lo mejor para los niños y para no afectar su economía. Finalmente, Vitun fue el responsable de pagar la manutención y cuidados de los hijos. Aunque su vida parecía estable, Sararat no tenía un empleo formal conocido. Su día a día dependía de la pensión que recibía de su exmarido, de inversiones y de pequeños préstamos que hacía a conocidos. Ese ambiente era conocido por su habilidad para manejar dinero, una reputación que le permitió avanzar en círculos donde la confianza y las relaciones personales son clave. Con esa imagen discreta y pública y el apoyo y contacto frecuente con familias adineradas en la zona policial, Sararat parecía no tener problemas. Por eso, nadie a su alrededor sospechaba que ella tomaría el rumbo de los hechos futuros. Mientras tanto, a finales de 2022, intentó reconstruir su vida amorosa con otro hombre llamado Sutisak Pongjuan, quien casualmente también era policía.
El asunto tuvo un final trágico y repentino cuando Sutisak murió en su casa el 12 de marzo de 2023 por una arritmia cardíaca. Para ese momento, Sararat ya estaba en los primeros meses de embarazo de su hijo. Para Viton, las perspectivas tampoco eran buenas. Fue despedido por coacción y acusado de robo de propiedades y uso de documentos falsificados. Semanas después de la pérdida de su pareja, Sararat decidió iniciar un viaje de relajación con una amiga. Esta amiga era una empresaria de 32 años llamada Siriporn Kanwong, a quien sus cercanos llamaban Koi, nombre que usaremos para referirnos a ella de ahora en adelante. Koi tenía una madre que la amaba profundamente y dos hijos que eran todo para ella. En el coche, las dos amigas viajaron a otra provincia, al oeste de Bangkok, y durante el cruce del río fueron grabadas por cámaras de seguridad. Luego, al llegar al destino, Sararat y Koi planearon realizar una ceremonia budista de protección a orillas del río. Koi estaba realmente entusiasmada con la idea. De hecho, la había estado preparando durante semanas y estaba segura de que esto marcaría el comienzo de una etapa muy positiva para ella. Para Sararat, considerando la mala situación reciente, no esperaba menos. Era alrededor de las 10:30 de la mañana del 14 de abril de 2023, cuando los amigos se preparaban para liberar peces, aves y tortugas para devolverlos a su hábitat natural. Y eso era una parte fundamental del ritual, cuyo propósito era mostrar compasión hacia otros seres vivos. El área estaba muy concurrida, y en cierto momento, Ko y Sararat se separaron. Pero de repente, la experiencia se interrumpió trágicamente cuando, sin razón aparente, Ko se desplomó junto al río, asustando a quienes estaban cerca, quienes llamaron de inmediato al servicio de emergencias. Sin embargo, los paramédicos notaron que ya no había nada que hacer, declarando que la joven mujer había muerto por causas naturales, específicamente por insuficiencia cardiopulmonar. Mientras tanto, la gente intentó buscar a su acompañante, pero sin éxito. Poco después, el caso se cerró. Las autoridades tuvieron que hacer el doloroso trabajo de informar a la familia sobre lo que había sucedido con el ser querido de Ko. Para la primera lucha de todos ellos, incluyendo a una madre en particular, pronto surgieron innumerables dudas. Preguntas que a su vez liberaron una cantidad igual de interrogantes aparentemente sin respuestas. Sobre todo, les pareció extremadamente extraño que una mujer joven y saludable muriera tan repentinamente. Luego, cuando descubrieron que la policía no había encontrado su coche ni sus pertenencias en el lugar, incluyendo 2 teléfonos móviles, la cartera y unos $200 en efectivo, la alarma en la familia se encendió. Por eso, con la corazonada de que nada de esto era normal, decidieron acudir a las autoridades para pedir que se abriera una investigación. Gracias a la insistencia de la familia, la policía decidió revisar varias cámaras de seguridad en la zona, y durante ese proceso descubrieron que los testigos tenían razón. Solo Ko apareció ese día. En las imágenes se puede ver claramente que llegó acompañado de otra mujer. Entre ellos, esa mujer se separó para dirigirse hacia el río. Al preguntar a los familiares si la reconocían, inmediatamente identificaron que era Sararat. En la grabación se ve a Ko, algo tambaleante, dirigiéndose hacia el agua. Su comportamiento era bastante inusual, especialmente al bajar varios escalones. Sararat aparece después regresando por el mismo camino y lleva algo en las manos para cruzar la calle. Luego corre hacia el coche y se va sin mirar atrás, como si intentara desaparecer de ese lugar. Esta secuencia fue tan extraña que la policía decidió hablar con él y preguntarle por qué actuaba así. Sararat dijo que no entendía por qué le preguntaban eso y luego negó rotundamente haber tenido alguna relación con Ko. Pero los agentes le mostraron imágenes de las cámaras de seguridad, lo que lo obligó a cambiar su declaración. Tras admitir que estuvieron juntos, dijo que verla actuar así era raro y que tenía asuntos urgentes que atender, por lo que no tuvo otra opción que irse. Pero justo entonces comenzaron a aparecer otras señales, lo que los llevó a cuestionar su historia y al mismo tiempo puso a Sararat en una situación muy difícil.
Todo comenzó cuando la familia de Ko publicó en redes sociales pidiendo ayuda para localizar el coche de Ko. Días después, descubrieron que el vehículo estaba estacionado justo en la casa de Sararat y su exesposo. Con esa información en mano, la policía estaba ocupada revisando grabaciones de cámaras de seguridad de esa zona. Y una vez más vieron a la mujer conduciendo y aparcando justo al lado de la casa del amigo. Por si esto fuera poco, las autoridades descubrieron que Sararat había enviado por correo objetos personales perdidos de Ko, que luego fueron recuperados. Al conocer esto, la madre de la joven denunció que Sararat le debía unos $500 por su hija. Según contó, la policía no estaba segura de si lograría recuperar ese dinero. Así que todo seguía sin estar claro. Antes de que terminara ese abril, Sararat fue detenida y acusada de robo y obstrucción a la investigación. Mientras tanto, la policía avanzaba en esclarecer las circunstancias especiales alrededor de la muerte de Ko. Se ordenó realizar una nueva autopsia a Ko. De hecho, poco después, los resultados confirmaron que tenían razón. Los familiares de la joven quedaron muy impactados, porque durante el procedimiento los expertos encontraron algo alarmante e inesperado. La agencia IOC presentó el nivel de letalidad del cianuro de potasio. Además, se encontraron rastros de esta sustancia en el estómago, la sangre y el hígado. Se detectaron rastros de esta sustancia en el estómago, la sangre y el hígado, concluyendo que la ingestión ocurrió muy poco antes de que ella llegara al río. Es necesario aclarar que el uso de cianuro en Tailandia está estrictamente prohibido y la posesión controlada e ilegal puede ser sancionada con hasta 2 años de prisión. Ante esta situación, los investigadores decidieron hablar nuevamente con Sararat y preguntarle sobre el asunto. Sorprendentemente, ella ofreció una versión muy incómoda de lo que supuestamente había ocurrido. Según su relato, Ko se habría tomado el cianuro voluntariamente. Esta sustancia, explicó, fue proporcionada por el exnovio de Ko, quien ya había fallecido. Pero una vez más, la confusión y la duda entre sus seres queridos no desaparecieron. Ellos se vieron obligados a esperar. Para ellos no había duda alguna. Ko era una mujer muy feliz y sin problemas graves, por lo que la idea de un intento de suicidio jamás cruzaría su mente. La consecuencia de todo esto fue que la policía volvió a detener a Sararat. La noticia causó una gran sorpresa, conmocionando al país y acaparando los titulares principales. Horas después, el comandante asignado a la investigación junto con Bitun fueron a interrogarla. Sin embargo, ella se negó a hablar sobre el caso. El exesposo, señalado por las autoridades como sospechoso cómplice, se presentó en la corte el día anterior, y la policía se opuso a que quedara en libertad bajo fianza. Sin embargo, la policía aprobó la liberación temporal, argumentando que los investigadores aún no habían encontrado pruebas que lo vincularan con los crímenes que se le imputaban junto con su exesposa. Mientras tanto, a Sararat se le negó la fianza, por lo que ella no podía interferir en la investigación ni, peor aún, intentar evadirla. El abogado de su esposo, Tanicha Ekauwatat, alegó que la policía había realizado la investigación de manera ilegal. Poco después, los medios locales informaron que Sararat había perdido el bebé que esperaba en prisión y tuvo que ser hospitalizada, lo que generó rumores sobre un posible maltrato durante su detención. Esto fue rápidamente desmentido por la policía, que afirmó que no hubo torturas durante el interrogatorio y que esto no contribuyó al trágico desenlace del caso. Con la creciente atención mediática y la información pública sobre el caso, apareció en escena una mujer llamada Kantima Paesa Ard, de 36 años. Kantima fue presentada en una comisaría para reportar que Sararat le había dado una pastilla durante un encuentro y luego le ofreció un préstamo de $300. La pastilla, supuestamente para aliviar síntomas alérgicos, provocó una fuerte presión en el pecho de Kantima pocos minutos después de ingerirla, además de parálisis en brazos y piernas, dejándola casi debilitada. Pero gracias a la rápida atención médica que recibió, logró sobrevivir a lo que pudo haber sido un envenenamiento mortal. Tras revisar el informe médico de Kantima, los investigadores advirtieron que los síntomas que ella presentó coincidían con los de una intoxicación por cianuro,
lo que los llevó de inmediato a considerar a Sararat como la principal sospechosa. Paralelamente, Hutton aportó declaraciones útiles tras ser interrogado nuevamente por la policía. Pero fue hasta que los agentes comenzaron a profundizar en el pasado de Sararat que empezaron a surgir datos cada vez más preocupantes. El primero de ellos, por supuesto, fue lo ocurrido con Sutisak. Luego, al revisar el informe sobre la muerte del hombre, los investigadores descubrieron que el cuerpo presentaba heridas idénticas a las encontradas en los restos examinados por el Comité Olímpico Internacional. Un amigo de Sutisak, que prefirió mantenerse en el anonimato, les contó que la pareja se conoció a través de una aplicación de citas y que Sararat se describía a sí misma como inversora y prestamista. Un segundo testigo, también anónimo, afirmó que visitó a Sutisak en su casa el día antes de su muerte y se encontró con Sararat allí. Según esta mujer, la novia de su amigo resultó ser desagradable. Primero porque hablaba demasiado y segundo porque le dio la impresión de ser muy dominante y algo agresiva. Poco después, los detectives pudieron reconstruir los hechos. En el momento de la muerte de él, Sutisak y Sararat estaban solos. Y fue ella quien llamó a la policía y a los servicios de emergencia. Sin embargo, a pesar del vínculo que los unía y del niño que esperaban, esa noche ella se encontró con Beaton y entre ellos tomaron el coche que estaba dado de baja en otra provincia, donde él lo había usado como garantía para un préstamo. Después fueron a cobrar la deuda de quien le había pedido dinero a él en Sutisak. La casa había sido limpiada por amigos de Sutisak, y al ser entrevistados sobre esto, revelaron que en ese momento encontraron entre sus pertenencias una pequeña botella con un líquido negro. Por supuesto, como la autopsia atribuía la causa de muerte a causas naturales, nadie encontró esto sospechoso. Así que durante la investigación, los agentes encontraron rastros de cianuro en varios lugares del coche de Sararat, lo que indicaba que el químico había sido transportado y posiblemente usado en ese momento alrededor. Además, en su casa hallaron cápsulas vacías y medicamentos sin etiqueta. Pero aunque tanto ella como Beaton conocían el contenido, a ese nivel parecía bastante claro que había un patrón y nada era casual. La trama se complicó aún más cuando ocurrió otra muerte sospechosa entre conocidos de la mujer. Se trataba de Nitaya Seuba, una vecina que decidió empeñar su coche con Sararat por 500. Sin embargo, en agosto de 2020, la misma noche que ella debía entregarle el dinero a Nitaya, la mujer fue encontrada sin vida en el baño del restaurante donde se habían reunido. Según la autopsia, sufrió un infarto. Cuando la familia intentó recuperar el coche, un abogado informó que Nitaya estaba comprometida. Para empeorar las cosas, luego supieron que el dinero que Sararat recibió para entregarle a Nitaya también había desaparecido. En ese momento, los investigadores estaban convencidos de que ella había usado múltiples métodos operativos, como con el teléfono móvil de la sospechosa en el caso controlado por la mujer. Cuando pudieron reconstruirlo, siempre había un abogado en contacto con los clientes acusados sin la intervención directa de Sararat, al menos en principio. Por su parte, ella dirigía lo que en su país y en el sudeste asiático se conoce como una rueda financiera, un sistema comunitario de ahorro muy popular en esa región. Este mecanismo consiste en reunir a un grupo de personas que acuerdan aportar periódicamente una suma igual de dinero a un fondo común. En cada ciclo, el total recaudado se entrega a uno de los miembros del grupo y el proceso continúa hasta que todos hayan recibido dinero una vez durante ese tiempo. La policía sospecha que atraían a sus potenciales víctimas a través de citas financieras. Sararat obtenía detalles sobre la situación económica de sus amigas. A partir de ahí, evaluaba si podía pedirles dinero para invertir o si sería más conveniente ofrecerles otros servicios, como préstamos rápidos o empeños. Uno de los engaños más comunes que aparentemente le reportaba beneficios era el relacionado con seguros de vida. Exigía a quienes les prestaba dinero que firmaran un seguro de vida donde ella era la única beneficiaria. En caso de impago, esto servía como respaldo para reclamar compensaciones. Pero, ¿qué pasaba realmente? Estaban firmando una sentencia.
Estos hechos se suman a los patrones detectados en casos de muertes sospechosas que levantan dudas sobre la verdadera naturaleza de las actividades de Sararat y la posible conexión entre el sistema de ahorro y los envenenamientos. Luego, uno de los eventos más importantes tuvo lugar en una investigación más amplia sobre la historia de Tailandia, que incluyó el interrogatorio a más de 900 testigos en 3 meses, con la colaboración crucial de las familias de las víctimas, quienes aportaron más pruebas. Finalmente, los detectives reunieron un archivo con 26.500 páginas. En él concluyeron que Sararat estaba relacionada con 15 cargos imputados en 7 provincias durante un periodo de 8 años, desde 2015 hasta 2023, incluyendo el caso IOC. El primer caso que los detectives conocían involucraba a Monta Tipkind, mejor conocida entre sus amigos cercanos como Sai y nosotros. Lo mencionaremos en la siguiente parte. Para aclarar, Sai es una de las amigas más cercanas a Sararat, por eso yo le había prestado dinero. Además, según la madre de Sai, muchas veces habían asistido juntas a ceremonias que Sararat realizaba con peces koi. En 2015, después de vivir unos 3 años en el extranjero con su esposo, Sai regresó a Tailandia. El día que llegó, Sararat la recibió en aeropuerto y la llevó a casa. En la siguiente actualización, el 7 de julio de 2015, Sai apareció en estado de trance en su casa. En el informe forense se dijo que la joven murió de insuficiencia cardíaca. En cuanto a Sararat, él no asistió al funeral ni a la cremación de su amigo. La madre de Sai luego contactó con él para preguntar por las pertenencias de su hija, pero Sararat dijo que ya las había vendido todas. Le dijo a la madre de Sai de manera brusca que así es como habían ocurrido las cosas. El esposo de Sai lo había pedido. Lo que sorprendió a los investigadores fue que el caso final ocurrió muy temprano, antes de que hubiera cualquier problema con Koi. A principios de abril de 2023, Sararat fue arrestado en un video con Nipa Sanchan, una policía a quien él le había prestado dinero y que murió ese mismo día en su casa. Los forenses determinaron que fue por insuficiencia respiratoria. Según el subcomisario de policía tailandés, todos estaban presentes con ella justo antes de que falleciera. Es probable que Sararat haya puesto veneno en el agua y la comida, causando que la mayoría de las víctimas vomitaran y perdieran el conocimiento antes de caer y morir. La única excepción parece ser Sawitri Nimbutriruk, una mujer de 41 años, que murió en 2020. Los investigadores pudieron reconstruir los hechos. En esa ocasión, Sararat eligió enviarle algunas pastillas para adelgazar, que en realidad ocultaban el veneno. Otros detalles proporcionados por la investigación muestran que la mujer cometió un acto indebido ese fin de semana. Luego, Sararat logró su objetivo macabro, siguiendo la misma rutina: devolver las pertenencias a la familia o a los allegados de la víctima y convencerlos con pruebas falsas para desviar cualquier sospecha hacia él. En ocasiones, incluso falsificaba documentos para persuadirlos de que le entregaran dinero. Todo esto mientras robaba objetos valiosos del fallecido e incluso teléfonos móviles para destruir cualquier evidencia en su contra. Como si no fuera suficiente, las pruebas muestran que compró cianuro a través de una empresa tailandesa que importa un producto llamado PRC, fabricado en España. La compañía es una de 5 que importan esta sustancia al país y en el caso de Sararat, las botellas tenían una concentración del 75%. La policía rastreó un total de 2.143 botellas del producto distribuidas a través de 6 comerciantes diferentes y notó que el producto se vendía al público en un ámbito muy limitado. Por ello, las autoridades se dedicaron plenamente a trabajar con los importadores y las agencias gubernamentales involucradas para revisar el cumplimiento de las leyes vigentes y verificar si hubo negligencia relacionada con este caso. Frente a la abrumadora evidencia, Sararat negó todo. Sin embargo, a finales de junio de 2023, la policía presentó más de 75 cargos contra él en la fiscalía. Estos cargos incluyen homicidio intencional, asesinato, robo con resultado de muerte y falsificación de documentos.
En resumen, este es un caso histórico en Tailandia, algo que el general encargado de la investigación dejó claro en una rueda de prensa al afirmar que ni siquiera Jack el Destripador en Reino Unido mató a tanta gente, refiriéndose al caso de las mujeres asesinadas, al menos 5 en Londres en 1888. Al mes siguiente, cuando el caso fue juzgado formalmente, Beaton y su abogado también fueron acusados de ayudar a Sararat a evadir la justicia. Ella, por su parte, sigue afirmando su inocencia. Exactamente un año después se celebró el primer juicio con las pruebas para el ensayo de Khoi, el primer proceso penal de los 14 casos penales abiertos contra Sararat. En unas 20 audiencias se presentaron 89 testigos, incluyendo académicos, policías, funcionarios públicos y privados, así como diversas pruebas. Materiales. En el caso específico de Tanisha se presentó una conversación donde ella le dice a Beaton que, sin pruebas, la causa será desestimada por el tribunal. En ese momento, la madre de Khoi dijo a los medios que se sentía tranquila y confiada en que el equipo legal haría un gran trabajo y, sobre todo, que al final ganarían la verdad y la justicia. Sin embargo, también mencionó, y sobre todo, finalmente, la verdad y la justicia prevalecerán. Sin embargo, él también mencionó que con la partida de su hija sufrió la pérdida más profunda, una de las personas que más amaba en su vida. En el juicio celebrado a finales de ese año, los fiscales afirmaron que Sararat era adicta a los juegos y apuestas en línea, por lo que esa desesperación ante la acumulación de deudas la llevó a actuar en contra de muchas personas. De hecho, una revisión forense de su cuenta bancaria mostró que se manejaron $5,000 a través de apoyos y fueron transferidos a sitios web ilegales en la red. Finalmente, el 20 de noviembre de 2024, el tribunal emitió su veredicto. Sararat fue declarada culpable y sentenciada a la pena de muerte. Aunque estaba presente en la sala, la madre de Khoi no pudo mirar a los ojos a la mujer que le causó a su hija lo peor en su vida. Al salir del tribunal, Sararat fue escoltada por las autoridades en medio de una fiebre mediática para evitar que hiciera cualquier declaración. Con medio rostro oculto bajo una mascarilla, ella se limitó a guardar silencio. Con el rostro marcado por la tristeza que aún la perseguía y sosteniendo una foto de su hija, la madre de Khoi dijo a la prensa que la decisión del tribunal fue justa. De cualquier manera, ella quería aprovechar la oportunidad para hablar en voz alta con su hija, a quien aún recuerda profundamente. Después, el abogado de Sararat declaró a una cadena de noticias internacional que su cliente no estaba conforme con el veredicto y planeaba apelar la sentencia. En cuanto a Beaton y Tanisha, ellos fueron condenados a 2 años de prisión por ayudar a ocultar la bolsa IOC. Sin embargo, la condena de Beaton fue reducida a 1 año y 4 meses por colaborar con las autoridades. Ambos quedaron en libertad bajo fianza de $3,000 cada uno mientras esperaban la apelación. Además, el tribunal ordenó a Sararat, Beaton y Tanisha pagar casi $100,000 en indemnización a la familia de la hija de Khoi. Khoi accedió a dar una entrevista y en esa ocasión dijo que quería poder preguntarle a Sararat qué hizo con su madre. Actualmente, las autoridades continúan investigando a fondo 4 casos relacionados con esta mujer, a quien la prensa local y el público han apodado la asesina con cianuro. Lo que queda tras la historia de Sararat Rangsibutaporn no es solo la sentencia de muerte para quien sembró la tragedia, sino una lección profunda sobre el valor de la confianza. Porque todas las víctimas fueron amigos, conocidos que depositaron en ella toda su fe, para luego ver cómo esa misma confianza era traicionada y pagada con una muerte injusta. Nos recuerda que en la vida la confianza es necesaria, pero debe ir acompañada de lucidez y prudencia. Y, sobre todo, que cuando la avaricia supera a la humanidad, no solo destruye a quienes la rodean, sino que también sepulta la propia vida del criminal. El hombre que aparece en esta foto es Daniel Tavares, un asesino con un rostro escalofriantemente sereno, y el pasado sangriento que dejó atrás conmocionó a todo el estado de Pensilvania.
En lo que parecía una tranquila mañana de 2007, Brian y Beverly Mauck fueron encontrados muertos en su propia casa, sus cuerpos tendidos uno al lado del otro, bajo una manta ensangrentada, como si el asesino hubiera intentado cubrir no solo el crimen, sino también la ferocidad impulsiva de sus actos. Lo que más impactó al público no fue solo la brutalidad, sino el motivo absurdo y casi increíble. Daniel había irrumpido en la casa de sus vecinos a las 5 a.m. para exigir $50 por un tatuaje. Pero esta no fue la primera vez que mataba. Sus crímenes comenzaron con el asesinato de su propia madre y terminaron con un espantoso secreto enterrado durante 25 años en el patio trasero. A su lado, en silencio y limpiando la sangre en la escena, estaba su esposa, Jennifer Lynn Tavares. Si querés conocer toda la verdad detrás de este rostro, quédate con nosotros hasta el final del video. Este caso perturbador comenzó con Brian y Beverly Mauck, una pareja que parecía perfecta, su vida como sacada de un cuento de hadas. Estaban profundamente enamorados, eran estables económicamente y amaban viajar y pasar tiempo juntos. Pero todo cambió cuando se mudaron a un nuevo vecindario. No mucho después de instalarse, Brian y Beverly fueron encontrados muertos en su casa. Los rastros de sangre en la escena condujeron a los investigadores directamente hacia una casa cercana. El motivo detrás de este acto brutal sorprendió incluso a los detectives más experimentados: la historia de amor de Brian y Beverly Mauck. Brian y Beverly se conocieron por primera vez en la primavera de 2001, en una fiesta organizada por un amigo en común. En ese momento, ambos eran estudiantes universitarios, pero desde el instante en que cruzaron miradas, fue evidente que habían encontrado algo especial. Lo que comenzó como una admiración mutua rápidamente se convirtió en un vínculo fuerte y se volvieron inseparables. Ese verano, la pareja se turnó para visitar a las familias del otro, presentaron formalmente a su pareja a los padres y compartieron abiertamente sus intenciones serias. Ambas familias aprobaron de inmediato la relación, reconociendo lo perfectamente que se complementaban. Brian y Beverly habían sido vibrantes y aventureros desde muy jóvenes. Amaban los deportes, la emoción y las nuevas experiencias, y nunca querían quedarse quietos por mucho tiempo. Beverly era una atleta talentosa, hábil en softball y atletismo. Tocaba bien la guitarra y sentía pasión por el aprendizaje de idiomas. Su sonrisa radiante podía iluminar una habitación y era querida por amigos y conocidos por igual. Brian se sentía atraído por deportes más peligrosos e inusuales. Le apasionaban la escalada en roca, el surf y el buceo. Amaba la adrenalina de la aventura. Un verdadero aventurero, veía el peligro no como una amenaza, sino como un desafío que siempre estaba dispuesto a enfrentar. Cada año intentaba visitar un lugar nuevo y aprender una nueva habilidad. Cuando Brian y Beverly se vieron y hablaron por primera vez, se dieron cuenta inmediatamente de que estaban en la misma sintonía. Ese fue el punto de partida para una relación intensa y satisfactoria. Juntos escalaron montañas, esquiaron, bucearon y conquistaron olas y cumbres por igual. A pesar del torbellino amoroso y la relación que parecía perfecta, no se apresuraron en casarse. Ambos querían terminar sus estudios primero. Después de graduarse, se enfocaron en ahorrar para comprar una casa. Brian comenzó a construir una carrera en una empresa industrial, mientras que Beverly trabajaba como gerente de hotel, donde sus habilidades lingüísticas resultaban extremadamente útiles. El 15 de mayo de 2006, la pareja se casó oficialmente. Celebraron una hermosa boda junto a la playa, invitando solo a sus familiares y amigos más cercanos. Después disfrutaron de una larga luna de miel, visitando muchos países. Al regresar, Brian y Beverly compraron una casa espaciosa en el tranquilo pueblo de Graham, en el condado de Clearfield, Pensilvania. La casa estaba ubicada en una zona remota, cerca del bosque y del río, ideal para formar una familia y disfrutar de una vida pacífica.
Brian trabajaba como ingeniero en una filial de una gran empresa industrial, mientras que Beverly se enfocó en el trabajo de traducción y decidió seguir una segunda carrera universitaria. La pareja rápidamente conoció a sus vecinos e hizo amistades en su nuevo pueblo. Desafortunadamente, esa vida alegre y tranquila no duró mucho. Un crimen espantoso en un vecindario pacífico. El sábado 17 de noviembre de 2007, alrededor de las 8:00 am, el amigo de Brian, Steven, fue a su casa. Los dos habían planeado salir a pescar esa mañana. Steven golpeó la puerta, pero no obtuvo respuesta. Pensando que Brian podía haberse quedado dormido, tocó más fuerte y esperó, pero la casa permanecía en silencio. Steven decidió esperar en su auto durante unos 30 minutos, llamando repetidamente a Brian. Sin embargo, nadie contestaba el teléfono. Sintiendo molestia y algo de frustración, pensando que su amigo quizá había cambiado de planes sin avisarle, Steven finalmente decidió irse solo a pescar, ya que ya había traído todo su equipo. Esa misma tarde, aún sin poder comunicarse con Brian o Beverly, Steven decidió volver a su casa. Una vez más, nadie respondió cuando tocó. Esta vez, Steven decidió rodear la casa y mirar por las ventanas. Comenzó a sentirse inquieto. Brian era conocido por ser responsable y puntual. Nunca desaparecía sin avisar a nadie. Al acercarse al garaje, Steven miró por una pequeña ventana y vio que el auto de la pareja seguía estacionado adentro. Esto lo preocupó aún más, pero intentó apartar los pensamientos negativos. Caminó hacia la ventana de la sala de estar e intentó mirar hacia adentro, pero ya comenzaba a oscurecer y las luces estaban apagadas, lo que dificultaba la visibilidad. Sin embargo, lo que alcanzó a ver lo dejó completamente horrorizado. El televisor estaba boca abajo en el suelo y detrás de él había algo grande e inmóvil tirado en el piso. Steven corrió de regreso al auto, agarró su linterna de pesca, la encendió y la apuntó hacia el interior de la casa. El haz de luz iluminó la sala, y lo que vio lo dejó paralizado por el miedo. En el suelo yacían dos cuerpos, parcialmente cubiertos por una manta empapada en sangre. De un lado sobresalía un pie descalzo, y del otro una mano claramente visible. Horrorizado, Steven llamó de inmediato a los servicios de emergencia para reportar lo que acababa de ver. Esperó a que llegara la policía, permaneciendo cerca de la casa de su amigo. Cuando los oficiales llegaron, Steven fue el primero en ser entrevistado. Relató todo lo que sabía sobre ese día y expresó un profundo arrepentimiento por no haber revisado las ventanas más temprano por la mañana, cuando Brian y Beverly no habían respondido a sus llamadas ni a los golpes en la puerta. Al examinar la escena, la policía descubrió que la puerta principal no estaba cerrada con llave y no presentaba signos de entrada forzada, lo cual levantó sospechas de inmediato. Dentro de la sala de estar se encontraron los cuerpos inmóviles de los propietarios de la casa. Según las primeras observaciones, ambos llevaban al menos 12 horas muertos. La causa de muerte se determinó como heridas de bala provocadas por un arma de gran calibre. Cada víctima había recibido 3 disparos, sin dejarles posibilidad alguna de sobrevivir. La precisión del ataque indicaba que el agresor había actuado con intención y decisión. Pero, ¿por qué? No había signos de robo. Las pertenencias personales, los teléfonos móviles e incluso el dinero en efectivo no habían sido tocados, descartando así el robo como posible motivo. Tampoco había señales de lucha, y aparte de las heridas de bala, los cuerpos no presentaban otras lesiones ni signos de violencia. Los investigadores quedaron con la espeluznante impresión de que se trataba de una ejecución planificada o un acto de venganza profundamente personal. Sin embargo, según los testigos, la pareja no tenía enemigos conocidos ni conflictos sin resolver. Los cuerpos habían sido movidos después del crimen, como lo evidenciaban las marcas de arrastre de sangre en el suelo. El autor del crimen había intentado limpiar torpemente la escena, dejando rastros de sangre esparcida en las paredes y los muebles, lo cual indicaba dónde habían sido atacadas las víctimas. Se encontraron 6 casquillos en la escena. Sorprendentemente, el asesino no había intentado recogerlos.
La forensia confirmó posteriormente que los disparos habían sido hechos con un revólver calibre .22. Los investigadores concluyeron que ambas víctimas habían sido asesinadas con el mismo tipo de arma, probablemente por un solo perpetrador. El hecho de que la cerradura no hubiera sido forzada sugería que la pareja había dejado entrar voluntariamente a la persona. La policía teorizó que Brian podría haber abierto la puerta después de un llamado, reconoció a la persona y la invitó a pasar. Tal vez regresó a la sala, pero en cuanto lo hizo, el asesino sacó un arma y disparó 3 veces a quemarropa por la espalda. Una de las balas atravesó su cuerpo e impactó la pantalla del televisor, haciendo que cayera de frente al suelo. Ese ruido pudo haber hecho que Beverly saliera corriendo del dormitorio. Al ver a su esposo tendido en un charco de sangre y al agresor todavía allí, intentó escapar. Desafortunadamente, no llegó lejos antes de recibir 3 disparos en la espalda que la mataron al instante en el pasillo. Su cuerpo fue arrastrado hasta la sala y colocado junto al de Brian. Ambas víctimas todavía estaban en ropa de dormir, lo que indicaba que el crimen ocurrió temprano por la mañana, mientras aún dormían. ¿Por qué el asesino cubrió los cuerpos con una manta sigue siendo un misterio? El intento de limpieza fue tan deficiente que dejó marcas de arrastre en el suelo, como si alguien hubiera intentado limpiar, pero solo logró desordenar aún más la escena. Una gran mancha de sangre cerca de los cuerpos había sido alterada, como si alguien hubiera tratado de borrarla. Detrás del sofá, los investigadores encontraron una escoba de plástico con mango largo, cuyas cerdas estaban empapadas en sangre seca. Sin embargo, el mango había sido completamente limpiado de huellas dactilares, lo que explicaba por qué había sido dejado en el lugar. Pronto, el motivo del uso de la escoba quedó claro. El asesino había intentado borrar huellas ensangrentadas del suelo, frotando con fuerza. De manera similar, se encontraron huellas digitales y de palma borrosas en paredes, muebles y picaportes, lo que imposibilitaba la identificación. A pesar de que el asesino intentó borrar y ocultar evidencia, los investigadores forenses con experiencia lo sabían bien. Cuanto más tiempo permanece un perpetrador en la escena, más probable es que deje algo incriminatorio. Y su instinto fue correcto. Sobre la manta que cubría los cuerpos de las víctimas, descubrieron una pista clave: la impresión parcial de una suela de zapato. Esta marca no era evidente al principio, porque no estaba hecha en sangre, sino que apareció donde el suelo tenía solo una fina capa de sangre y el dibujo de la suela se marcó sobre la tela de debajo. La manta fue enviada al laboratorio, donde los expertos forenses identificaron el patrón de la suela como perteneciente a un tipo raro de zapato de seguridad con un diseño distintivo. Investigaciones posteriores revelaron que una empresa de construcción del condado de Clearfield había adquirido recientemente varios pares de ese mismo modelo de calzado. Con esta pista, los investigadores redujeron la lista de sospechosos potenciales y comenzaron interrogando a los empleados de dicha empresa. Además de la huella del zapato, la policía encontró una huella de palma en una superficie dentro de la casa. Parecía ser un gran avance, y existía la esperanza de resolver el caso en pocos días. Sin embargo, cuando la huella fue ingresada en la base de datos policial, no hubo coincidencias. Esto indicaba que el perpetrador no tenía antecedentes penales y nunca había sido fichado por la policía. El primer sospechoso. Naturalmente, el primer sospechoso fue Steven, el amigo que descubrió los cuerpos y reportó el caso a las autoridades. Había visitado la escena 2 veces ese día, lo que levantó sospechas. Sin embargo, Steven explicó que por la mañana pensó que Brian y Beverly simplemente estaban durmiendo, razón por la cual no llamó a la policía hasta más tarde. Cuando Steven se enteró de que era sospechoso, se mostró sorprendido e indignado. Afirmó que había pasado casi todo el día pescando solo junto al río, un lugar donde nadie más lo vio, lo que significaba que no tenía coartada. No obstante, los investigadores utilizaron imágenes de cámaras de tráfico para verificar su cronología. Las grabaciones confirmaron que había ido y regresado del lugar de pesca exactamente como lo había dicho.
El análisis de huellas digitales confirmó aún más la inocencia de Steven. Sus huellas no coincidían con ninguna encontrada en la escena, y las pruebas de residuos de disparo en su piel y ropa dieron negativo. Además, Steven no tenía ninguna relación con la empresa de construcción que había comprado los zapatos, y la talla de la huella no coincidía con la suya. Sin evidencia que lo vinculara al crimen, todas las sospechas hacia él fueron descartadas. Un testigo inesperado. Mientras tanto, los detectives realizaron una ronda amplia de entrevistas con los vecinos, con la esperanza de encontrar un testigo. Cuando tocaron la puerta de Daniel y Jennifer Lynn Tavares, la pareja que vivía al otro lado de la calle de los Mock, finalmente obtuvieron una pista prometedora. Daniel abrió la puerta y explicó que su esposa, Jennifer, estaba en el trabajo, pero que él estaba dispuesto a responder preguntas. Reveló que alrededor de las 5:30 a.m. de la mañana del asesinato había escuchado ruidos inusuales provenientes de la casa de los Mock, sonidos fuertes que ahora reconocía como disparos. Curioso pero cauteloso, Daniel miró por la ventana y vio una camioneta pick-up blanca estacionada cerca de la casa de los Mock. Estaba seguro de que el vehículo no pertenecía a la pareja. Unos minutos después de escuchar los disparos, dos hombres salieron de la casa de los Mock. El testigo, Daniel Tavares, no pudo verlos con claridad debido a la tenue luz justo antes del amanecer. Sin embargo, proporcionó una descripción detallada del hombre que conducía la camioneta blanca estacionada cerca. Según Daniel, el conductor era un hombre blanco, de unos 40 años, de complexión musculosa, con el cabello largo recogido en una cola de caballo y un bigote. También notó un tatuaje en el brazo izquierdo del hombre, aunque no pudo distinguir su forma. Aunque esta información parecía prometedora, ningún otro vecino informó haber visto lo mismo. Amigos, familiares y compañeros de trabajo de Brian y Beverly no pudieron identificar a nadie en su círculo que coincidiera con la descripción o que condujera ese tipo de vehículo. Además, la camioneta no apareció en ninguna cámara de tráfico cercana, lo que planteaba la posibilidad de que los perpetradores hubieran utilizado senderos del bosque para evitar ser detectados. La camioneta blanca fue añadida a una lista de alerta en todo el condado, pero no surgieron pistas. Surge un nuevo sospechoso. En una conversación con los detectives, la madre de Beverly recordó que su hija había mencionado a un vecino llamado Jeremy Flint unos meses antes del asesinato. Jeremy, un joven de 22 años, ya estaba en el radar de la policía por tráfico de drogas. Su casa era conocida por ser frecuentada por individuos sospechosos y otros vecinos hablaban mal de él. Esto llevó a los investigadores a considerarlo un posible sospechoso en el brutal asesinato de la pareja. Cuando la policía fue a la casa de Jeremy, él no estaba. La suposición inicial fue que podría haber huido después de cometer el crimen. Continuando con las entrevistas a los vecinos, descubrieron que poco antes de la tragedia, Brian y Beverly habían organizado una pequeña fiesta en su casa. Jeremy, no invitado y bajo los efectos de las drogas, se presentó inesperadamente. Los testigos describieron su comportamiento como agresivo, acosó a varias mujeres, insultó a los invitados y comenzó discusiones. Finalmente, lo obligaron a irse de la fiesta, pero antes de hacerlo, juró que la pareja se arrepentiría de sus acciones. Al día siguiente, Brian y Beverly descubrieron varios objetos desaparecidos en la casa, incluyendo un teléfono móvil y un arma con munición que guardaban en un cajón de la cocina. Convencidos de que Jeremy era el ladrón, la pareja decidió enfrentarlo. Fueron a la casa de Jeremy y le exigieron que devolviera los objetos, con cortesía pero con firmeza, advirtiendo que llamarían a la policía si no lo hacía. Esa amenaza impulsiva, dirigida a alguien con vínculos con actividades criminales, pudo haber sido un grave error. Jeremy negó haber robado algo y se negó a devolver los objetos. Sin embargo, al día siguiente, las pertenencias desaparecidas reaparecieron repentinamente en el patio trasero de la pareja. Brian y Beverly estaban convencidos de que Jeremy las había colocado allí durante la noche. Aunque el asunto parecía resuelto, Beverly seguía sintiéndose intranquila.
comenzó a sentir miedo cuando se quedaba sola en casa y le pedía repetidamente a su esposo que consideraran mudarse a otro vecindario, la coartada de Jeremy. Cuando Jeremy finalmente regresó al pueblo, la policía lo detuvo de inmediato para interrogarlo. Sin embargo, quedó claro rápidamente. Había estado fuera de la ciudad durante casi una semana, regresando solo un día después del asesinato. Había viajado a otro estado para visitar a sus padres y permaneció con ellos durante 6 días. Coartada confirmada. Su coartada fue confirmada por múltiples testigos y las grabaciones de un bar mostraron que había estado bebiendo con amigos la noche del asesinato. Además, el análisis forense confirmó que las huellas dactilares y palmares de Jeremy no coincidían con las encontradas en la escena del crimen. Al no haber evidencia que lo vinculara con el delito, Jeremy fue eliminado de la lista de sospechosos. Nuevos avances en el caso. Cuando los investigadores se quedaron sin sospechosos ni pistas, decidieron volver a contactar a Daniel Tavares, el único testigo del caso, con la esperanza de que pudiera recordar algo nuevo. Durante esta visita de seguimiento, la historia de Daniel comenzó a cambiar repentinamente. Dijo que ahora recordaba detalles sobre la ropa de los sospechosos e incluso describió a uno de los hombres saliendo de la casa, señalando que tenía una cicatriz en la mejilla. Este cambio fue inesperado, ya que anteriormente Daniel había dicho que los rostros de los hombres estaban cubiertos por capuchas. Un detective le pidió a Daniel que señalara la ventana por la que había mirado durante el incidente. El detective observó desde ese ángulo y notó que, incluso durante el día, era difícil distinguir los rasgos de una persona al otro lado de la calle. Considerando que el evento ocurrió al amanecer, cuando aún estaba oscuro, parecía poco probable que Daniel pudiera haber visto tales detalles. Esa inconsistencia sugería que Daniel podría haber estado mintiendo desde el principio. ¿Pero por qué? ¿Podría estar implicado en el crimen? Un pasado problemático. Cuando los investigadores pidieron ver los zapatos de Daniel, él presentó varios pares de zapatillas, botas y zapatos de vestir, ninguno de los cuales coincidía con la huella encontrada en la escena. Sin embargo, su historia cambiante y su comportamiento cada vez más sospechoso llevaron a los detectives a profundizar en la vida de Daniel. El pasado de Daniel Tavares resultó ser profundamente preocupante. Nacido en 1966, el más joven en una familia militar, su vida tomó un rumbo oscuro desde temprano. A los 4 años, sus padres se divorciaron, dejando a él y a sus 3 hermanas al cuidado de su madre. Su padre se volvió a casar poco después y tuvo poca o ninguna relación con los hijos de su matrimonio anterior. Para 9º grado, Daniel había abandonado la escuela, comenzó a huir de casa, a robar y a consumir drogas. A los 18 años fue arrestado por primera vez por robo. Sorprendentemente, su padre, con quien llevaba años distanciado, intervino y lo ayudó a evitar la prisión, consiguiendo una sentencia suspendida. Parecía que el padre, quizás por culpa, quería darle a Daniel otra oportunidad. Aún así, Daniel continuó teniendo problemas con la ley en los años siguientes. Cada vez que era arrestado, recibía sentencias muy leves por sus delitos. A finales de los años 80, Daniel se mudó a Florida para vivir con su padre, quien intentó apoyarlo. Su padre pagó un programa de rehabilitación costoso en una clínica privada y ayudó a Daniel a encontrar un empleo estable. Pero en menos de 6 meses, Daniel fue arrestado nuevamente por robo y tráfico de drogas. Esta vez, su padre se dio por vencido y lo envió de regreso a vivir con su madre. A partir de entonces, la salud mental de Daniel comenzó a deteriorarse debido a su adicción. En el lapso de 1 año, fue diagnosticado con esquizofrenia y se le recetaron medicamentos. Sin embargo, Daniel rara vez tomaba la medicación según las indicaciones. En su lugar, la mezclaba con alcohol, lo que provocaba episodios violentos y peligrosos. Un ataque violento. En julio de 1991, durante una discusión con su madre, Daniel la atacó repentinamente con un cuchillo, asestándole casi 30 heridas. Ella murió en el lugar. En el juicio, Daniel testificó que había actuado obedeciendo voces en su cabeza que le ordenaban matarla.
Sin embargo, los psiquiatras designados por el tribunal determinaron que Daniel era plenamente consciente de sus acciones y, por lo tanto, legalmente responsable. Fue condenado a 20 años de prisión. No obstante, Daniel fue liberado bajo libertad condicional en 2006 sin haber cumplido la totalidad de la condena. Mudanza a Graham. Mientras estaba en prisión, Daniel Tavares comenzó a intercambiar cartas con Jennifer Lynn Tavares y ambos desarrollaron una relación romántica. Jennifer esperó su liberación y, tan pronto como fue puesto en libertad condicional, se casaron. Daniel se mudó a su casa en el pequeño pueblo de Graham, justo cuando la pareja Mock también se mudó. El traslado interestatal violaba las condiciones de su libertad condicional. Debió haber sido arrestado de inmediato, pero debido a un descuido policial y un error administrativo, esto no ocurrió. De alguna manera, las huellas dactilares de Daniel habían sido eliminadas de la base de datos criminal, lo que le permitió evitar ser detectado, incluso después de que los investigadores encontraran una huella palmar ensangrentada en la escena del crimen de los Mauk. Todo, curiosamente, parecía estar funcionando a su favor. Vínculo con los zapatos de la escena del crimen. Una investigación más profunda reveló que Daniel había trabajado brevemente para una empresa de construcción, la misma que había comprado los raros zapatos de seguridad vinculados al caso. Sin embargo, los detectives aún carecían de pruebas concretas para efectuar un arresto. Necesitaban construir el caso con cuidado para no alertar a Daniel ni a su posible cómplice, Jennifer. Tendiendo la trampa. El 24 de noviembre de 2007, Daniel fue invitado a la estación de policía bajo el pretexto de ayudar con la creación de retratos hablados de los sospechosos. Aceptó alegremente y pasó alrededor de una hora describiendo con entusiasmo y ayudando a dibujar los retratos de quienes, según él, eran los responsables. Lo había inventado todo. Mientras Daniel estaba distraído, otro oficial entró a la sala y dijo casualmente que necesitaban tomarle las huellas dactilares para descartarlo como sospechoso. Daniel dudó, pero finalmente accedió, confiado en que no había dejado ninguna huella en la escena del crimen. Después de tomarle las huellas, el oficial comentó en voz baja que los investigadores habían encontrado una huella palmar ensangrentada en la casa de los Mock que aún no había sido identificada. Daniel se tensó de inmediato y empezó a explicar que solía tener una relación cercana con los Mock y que visitaba su casa con frecuencia, por lo que su huella podría haber quedado allí. El oficial respondió con calma que no había nada de qué preocuparse. Después de todo, la huella estaba ensangrentada y pertenecía claramente al autor del crimen. Otro detective cambió entonces el rumbo de la conversación hacia el pasado de Daniel. Mencionó el crimen por el que Daniel había estado en prisión, lo que llevó a Daniel a admitir que había matado a su propia madre. Inesperadamente, Daniel comenzó a relatar detalles escalofriantes de ese crimen, hablando con un entusiasmo perturbador. Sonreía mientras describía lo que había hecho, irradiando la aura de un verdadero psicópata. Mientras tanto, los especialistas forenses comparaban las huellas dactilares de Daniel con las encontradas en la escena del crimen. Cuando los resultados confirmaron una coincidencia perfecta, los detectives confrontaron a Daniel con la evidencia. Su actitud altiva desapareció de inmediato, reemplazada por furia. Pero antes de que pudiera reaccionar, los oficiales lo esposaron y lo arrestaron. Ante la evidencia irrefutable, Daniel no tuvo más opción que confesar y cooperar con la investigación. La confesión. Declaró que la noche anterior al crimen había pasado varias horas en un bar, bebiendo y consumiendo estimulantes fuertes. Cuando ya no tenía dinero para pagar la cuenta, el personal lo echó y amenazó con llamar a la policía. En un ataque de rabia, Daniel Tavares recordó de repente que le había hecho un tatuaje a su vecino Brian Mauk el mes anterior como gesto amistoso. Sin embargo, Daniel sintió que merecía que se le pagara por ello y exigió arbitrariamente $50. Armado con una pistola, fue a la casa de los Mauk a las 5 a.m., mientras la pareja aún dormía. Brian, molesto por ser despertado tan temprano, abrió la puerta y fue confrontado de inmediato por Daniel, quien le pidió dinero.
Confundido e irritado, Brian se negó y le dijo a Daniel que regresara cuando estuviera sobrio. Pero Daniel insistió. Intentando calmar la situación, Brian decidió pagar solo para terminar con el asunto y fue a otra habitación a buscar el dinero. Mientras se daba la vuelta, hizo un comentario que Daniel consideró ofensivo. Eso desató la furia de Daniel. En un momento de impulso, sacó el arma y disparó 3 veces en la espalda de Brian. Los disparos despertaron a Beverly, quien salió corriendo para ver qué ocurría. Vio a su esposo tendido en un charco de sangre y a Daniel de pie sobre él, con el arma aún en la mano. Al darse cuenta del peligro, intentó correr de vuelta al dormitorio, pero fue alcanzada por 3 disparos en la espalda antes de poder escapar. Encubrimiento y cómplice consciente de la gravedad de lo que había hecho, Daniel volvió a casa y le pidió a su esposa Jennifer que lo ayudara a limpiar la escena. Escalofriantemente, Jennifer no mostró sorpresa alguna ante las acciones de su esposo. Ambos movieron el cuerpo de Beverly a la sala de estar, lo colocaron junto al de Brian y cubrieron a los dos con una manta. Fue Jennifer quien sugirió usar una escoba para borrar las huellas ensangrentadas. También limpió cuidadosamente las superficies para eliminar huellas dactilares, aunque pasó por alto una huella palmar crucial. Después de limpiar, Daniel arrojó el arma homicida a un río cercano. A pesar de los esfuerzos de los investigadores, el arma nunca fue recuperada. Sentencia final. Daniel Tavares fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Su esposa, Jennifer, expresó un profundo remordimiento, afirmando que había ayudado a Daniel por miedo a su propia seguridad. Fue condenada a 1 año de prisión por destruir evidencia. Un descubrimiento macabro. En 2015, nuevos propietarios que renovaban la casa donde Daniel había vivido con su madre hicieron un descubrimiento aterrador. Mientras cavaban en el patio trasero, desenterraron restos humanos. El análisis forense confirmó que se trataba de los restos de una joven vecina que había desaparecido en 1990. Los investigadores determinaron que Daniel había tenido sentimientos hacia la mujer, pero tras ser rechazado reaccionó con violencia letal. Enterró su cuerpo en el patio trasero de la casa de su madre, donde permaneció oculto durante décadas. Este crimen llevó a que Daniel recibiera una segunda condena de cadena perpetua.